La antigua Atenas, ubicada en la región de Ática, en Grecia, fue una de las ciudades más influyentes y notables en la historia de la civilización occidental. Con una historia que se remonta a miles de años, Atenas floreció durante el período clásico de la Grecia antigua y se destacó como un centro de cultura, política, filosofía y arte. Los orígenes de Atenas datan de la Edad del Bronce, pero la información disponible sobre este período temprano a menudo se basa en leyendas y mitos, lo que hace difícil distinguir la realidad de la ficción en algunos casos. Según la mitología griega, un semidios, mitad hombre, mitad serpiente, llamado Cecrops, emergió de la tierra. Se le considera el primer rey de Atenas y está asociado en la mitología con la introducción de elementos fundamentales de la civilización, como la agricultura, la religión y la organización social. El mito más conocido relacionado con Cecrops involucra la disputa entre la diosa Atenea y Poseidón por el patrocinio de la ciudad. No queriendo enfadar ni a uno ni a otro de los dioses, Cecrops pensó que era más justo dejar que la gente votara. Los hombres que trabajaban como pescadores votaron por Poseidón, ya que creían que él les ayudaría a pescar. Las mujeres que vivían de la agricultura votaron por Atenea. Como había más mujeres que hombres, Atenea salió vencedora y la ciudad recibió su nombre en su honor. Otro personaje mítico asociado con los orígenes de Atenas es Erisícton, quien sucedió a Cecrops como rey. En algunas versiones del mito, Erisíctono es uno de los hijos de Atenea. Atenas tuvo varios asentamientos durante el período micénico, que duró desde el año 1600 hasta el año 1100 a.C. Estos asentamientos están evidenciados por fortificaciones y palacios en la Acrópolis. Sin embargo, la caída de la civilización micénica marcó un período de declive y oscuridad en Atenas durante las llamadas Edades Oscuras griegas. La ciudad resurgió durante el período arcaico, entre los años 800 y 480 a.C., presenciando la implementación de leyes por parte del legislador ateniense Dracón y reformas más amplias por parte del estadista Solón. Cleístenes fue un político griego arcaico que continuó el trabajo de Solón a fines del siglo VI a.C. Desempeñó un papel crucial en la evolución política de Atenas. Cleístenes es a menudo considerado el padre de la democracia ateniense, por sus reformas que incluyeron la creación de una asamblea popular y la redistribución de tierras. Durante el siglo V a.C., Atenas alcanzó su apogeo bajo el liderazgo de Pericles, marcando una era de gran prosperidad y desarrollo cultural. La sociedad y la cultura ateniense en la Grecia antigua fueron notables y tuvieron una influencia duradera en la civilización occidental. Durante diferentes períodos, como el arcaico, clásico y helenístico, la sociedad ateniense experimentó varias transformaciones. La sociedad ateniense estaba dividida en diferentes clases, incluidos ciudadanos, residentes extranjeros y esclavos. Los ciudadanos masculinos tenían derechos políticos y participaban votando sobre temas importantes en la asamblea. La ciudadanía estaba restringida solo a los hombres adultos nacidos de padres atenienses, excluyendo a mujeres, extranjeros y esclavos. Atenas fue el lugar de nacimiento de la filosofía griega, con filósofos notables como Sócrates, Platón y Aristóteles. Exploraron cuestiones éticas, políticas y metafísicas, influyendo significativamente en el pensamiento occidental. La educación en Atenas estaba dirigida principalmente a los ciudadanos masculinos. Los niños recibían educación en casa hasta los 6 años, después de lo cual comenzaban a asistir a escuelas públicas. La Atenas clásica se caracterizó por logros artísticos notables, especialmente durante el gobierno de Pericles. La construcción de la Acrópolis, incluido el Partenón, es un ejemplo destacado de la arquitectura griega clásica. Además, Atenas fue un centro intelectual, con avances notables en matemáticas, astronomía y medicina. La sociedad ateniense era dinámica y se distinguía por su notable apreciación de las artes y la filosofía. El teatro jugó un papel central en la cultura ateniense,
con festivales dramáticos como las Dionisíacas. Dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides produjeron obras que exploraban temas mitológicos y cuestiones éticas. La literatura griega antigua floreció en Atenas, con énfasis en épicas como la Ilíada y la Odisea de Homero. Como una de las principales ciudades-estado de la Grecia antigua, Atenas estuvo involucrada en varias guerras a lo largo de su historia. El poder militar de Atenas durante su Edad de Oro en el siglo V a.C. fue notable y jugó un papel importante en las guerras médicas y en la guerra del Peloponeso. Atenas construyó murallas largas, conocidas como las murallas de Temístocles, que conectaban la ciudad con el puerto de El Pireo. Esto permitió a Atenas mantener el acceso al mar, incluso en situaciones de asedio. La infantería ligera ateniense, compuesta principalmente por soldados ciudadanos, estaba bien entrenada y usaba lanzas y escudos. Atenas también tenía hoplitas, soldados de infantería pesada que formaban la columna vertebral del ejército. Estaban armados con lanzas, escudos, corazas, cascos y una espada para el combate cuerpo a cuerpo. Atenas construyó una formidable armada, compuesta por trirremes, barcos de guerra rápidos y maniobrables. Estrategas notables como Temístocles jugaron papeles cruciales en el desarrollo y el mando de la armada ateniense. El dominio ateniense en el mar proporcionó ventajas económicas y estratégicas, controlando rutas comerciales y manteniendo una influencia significativa en la Liga Delia. Atenas desempeñó un papel crucial en las guerras médicas, una serie de conflictos entre las ciudades-estado griegas y el Imperio persa, dirigido por Darío I y posteriormente por su hijo Jerjes I. Las guerras médicas tuvieron dos campañas principales. La Primera Guerra Médica, que duró entre el año 492 y el año 490 a.C., y la Segunda Guerra Médica, librada entre los años 480 y 479 a.C. Los atenienses, liderados por el estratega Milcíades, obtuvieron una victoria decisiva sobre los persas en la batalla de Maratón, que tuvo lugar durante la Primera Guerra Médica, en septiembre del año 490 a.C., en una llanura al este de Atenas. La leyenda cuenta que un mensajero ateniense llamado Fidípides corrió 42 kilómetros hasta Atenas para anunciar la victoria antes de morir de agotamiento. El monumental esfuerzo de Fidípides dio origen a la carrera de maratón que se celebra en muchos países hoy en día. Jerjes I, sucesor de Darío, llevó a cabo una invasión masiva de Grecia, resultando en la Segunda Guerra Médica. La flota ateniense, dirigida por Temístocles, desempeñó un papel clave en la victoria griega en la batalla naval de Salamina. La victoria en Salamina consolidó la reputación de Atenas como una potencia naval, allanando el camino para el desarrollo de la Liga Delia. Las fuerzas griegas, incluyendo a los atenienses, ganaron la batalla de Platea y la batalla de Micalea, que tuvo lugar en el año 479 a.C., consolidando la resistencia griega contra los persas. La participación ateniense en las guerras médicas fue un momento crucial en la historia griega, marcando eventos que tuvieron un impacto duradero en la identidad y desarrollo de las ciudades-estado griegas. Las crecientes tensiones entre Atenas y Esparta surgieron después de las guerras médicas, especialmente debido al creciente poder naval y la Liga Delia, liderada por Atenas. Las disputas sobre territorios e intereses regionales aumentaron las hostilidades entre las dos potencias. Esparta lideró la Liga Peloponesia, una coalición de ciudades-estado del Peloponeso, mientras que Atenas dirigió la Liga Delia, una alianza naval formada para resistir la amenaza persa. La guerra comenzó cuando Esparta declaró la guerra a Atenas, marcando el inicio de un conflicto prolongado. Atenas confiaba en su poderosa armada, mientras que Esparta dependía de su formidable infantería terrestre. Sin embargo, una epidemia golpeó a Atenas, causando gran devastación y resultando en la muerte del líder ateniense Pericles, y tanto Atenas como Esparta enfrentaron revueltas y disidencia interna durante el conflicto. La guerra arquidámica, que tuvo lugar entre los años 431 y 421 a.C.,
fue una fase inicial de la Guerra del Peloponeso, un conflicto entre las ciudades-estado de Atenas y Esparta, junto con sus respectivas alianzas. Esta fase de la guerra recibió el nombre de su rey espartano, Arquidamo II, quien lideró a Esparta durante este periodo. La estrategia de Atenas era evitar un enfrentamiento directo con el poderoso ejército espartano y confiar en su flota naval, mientras que las murallas protegían la ciudad de un asedio terrestre. Durante esta fase, hubo varios años de enfrentamientos limitados y pequeñas batallas, pero sin batallas decisivas importantes. La guerra prolongada resultó en una presión económica y social sobre ambas ciudades y sus alianzas. La batalla de Egospótamos, que tuvo lugar en el año 405 a.C., fue uno de los eventos finales de la Guerra del Peloponeso y jugó un papel crucial en el desenlace del conflicto. Después de una serie de eventos desfavorables para Atenas, incluida la desastrosa expedición a Sicilia en el año 415 a.C., la guerra naval y terrestre continuó favoreciendo a Esparta. La flota ateniense, dirigida por Alcibíades, sufrió pérdidas significativas y el poder naval de Atenas se debilitó. La flota ateniense, ahora bajo el mando de Conón, estaba anclada cerca de Egospótamos, en la costa tracia. Lisandro, un comandante espartano, llevó a cabo una audaz incursión nocturna. La flota ateniense fue tomada por sorpresa y no pudo resistir debido a la falta de preparación y a la inferioridad numérica. Muchos barcos atenienses fueron capturados o destruidos, y la mayoría de los trirremes atenienses restantes fueron capturados o incendiados. La derrota en Egospótamos dejó a Atenas prácticamente sin una flota naval. Este evento fue un golpe para Atenas, que dependía en gran medida de su armada para mantener la supremacía en la guerra. Atenas, aislada y debilitada, ya no tenía los recursos ni la capacidad militar para seguir resistiendo. En el año 404 a.C., Atenas se rindió, marcando el final de la Guerra del Peloponeso. Atenas, ahora debilitada y hambrienta, se vio obligada a aceptar términos de rendición severos, que resultaron en el fin de su Liga Delia, el desmantelamiento de sus largas murallas y la pérdida de sus colonias. El período helenístico comenzó tras la muerte de Alejandro Magno, en el año 323 a.C., y abarcó aproximadamente los 3 siglos siguientes. Durante este período, Atenas, una vez poderosa ciudad-estado griega, experimentó cambios significativos en su posición política, económica y cultural. Tras la muerte de Alejandro, sus generales, conocidos como los diádocos, dividieron su imperio en reinos independientes. Atenas pasó a estar bajo el dominio de la dinastía Antigónida. Durante este período, parte de las murallas de Atenas que habían sido demolidas fueron reconstruidas, pero aún así, la ciudad no recuperó completamente su antiguo esplendor. Desde el siglo II a.C., Atenas pasó a estar bajo dominio romano tras la derrota de Macedonia en la Tercera Guerra Macedónica. Atenas se convirtió en parte de la provincia romana de Acaya y posteriormente en una colonia romana. A diferencia de muchas otras ciudades conquistadas, Roma respetó el patrimonio cultural e intelectual de Atenas. Muchos de los monumentos y edificios de la ciudad se han conservado. La ciudad continuó siendo un centro intelectual. Filósofos como Antíoco de Atenas y escuelas filosóficas como la Academia Platónica continuaron existiendo. En la época del Imperio Romano, el emperador Adriano, quien tenía una gran apreciación por la cultura griega, construyó la Biblioteca de Adriano en Atenas, contribuyendo a la preservación y promoción del conocimiento. Herodes Ático, un filántropo romano, financió la restauración y construcción de varios edificios en Atenas, incluyendo el Odeón de Herodes Ático, muy visitado por los turistas que van a Atenas hoy en día. Tras la división del Imperio Romano, Atenas pasó a estar bajo el dominio del Imperio Bizantino, que se caracterizó por una fuerte influencia cristiana ortodoxa. Se construyeron varias iglesias bizantinas en Atenas, incorporando elementos arquitectónicos y artísticos distintos de la tradición bizantina, como frescos y mosaicos. A lo largo de los siglos,
Atenas experimentó cambios demográficos, como una reducción en la población en comparación con su grandeza anterior. El declive económico también afectó a la ciudad, con una disminución de su papel como centro comercial. La ciudad enfrentó desafíos, incluyendo invasiones y saqueos por parte de invasores bárbaros y piratas. El legado de la antigua Atenas es vasto y duradero. Los sitios arqueológicos de Atenas, incluida la Acrópolis, están reconocidos como Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO, destacando su importancia global. Su influencia continúa sintiéndose en diversas disciplinas y formas de gobierno en todo el mundo, haciendo de Atenas uno de los pilares fundamentales de la cultura occidental. Actualmente, Atenas es la capital y la ciudad más grande de Grecia. Tiene una población de más de 600.000 habitantes y recibe millones de turistas cada año.